queremos un momento de debate, de reflexión o de preguntas, razón por la cual pues ya cedo la palabra a la profesora Arantxa Vicente y ya pues con la siguiente tercera y última intervención, la de Yolanda. Bueno, de hecho antes no quería hacer una inversión excesiva de tiempo en la presentación de las jornadas ni tampoco de las personas que intervienen, pero creo que es de justicia hacer una pequeña presentación de quien va ahora a intervenir, que va a coger el turno de palabra, aunque pues ya es sobradamente conocida por casi todos los que estamos hoy en este acto, ¿no? Yolanda Maneiro es actualmente profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Santiago de Compostela y ahora, revisando para presentar su intervención, pues me he dado cuenta que el tiempo pasa volando porque ya lleva 20 años en el ámbito de esta actividad. Empezó su actividad en el año 2001, estamos en el 21 y durante todo ese tiempo la verdad es que ha acreditado una cantidad de actividades en el ámbito académico realmente espectacular, ¿no? Resumir, aunque los números nunca son muy expresivos, por lo menos a mí nunca me expresan mucho, pero bueno, creo que tiene unas 119 publicaciones desde que iniciara o defendía su tesis bajo la dirección del profesor Garate Castro en la Universidad de Santiago sobre la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas por las tribunales españolas. A partir de entonces, esas 119 publicaciones pues, se materializan en 12 libros, 59 artículos, muchos capítulos de libros, así como lo que es habitual en el ámbito de la llamada transferencia de conocimiento o divulgación de resultados, que es participación en distintos congresos nacionales e internacionales. Como antes ya he hecho referencia, la Universidad de Santiago de Compostela ha llevado a cabo 2 proyectos de investigación, ambos dentro del marco de las convocatorias nacionales del Ministerio, de los distintos ministerios que han ido cambiando de nombre, bueno, pero todos nos entendemos cuando decimos de la Agencia Nacional de Investigación, sobre la jurisprudencia comunitaria, los retos del derecho del trabajo español ante la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Unión en materia de política social y derechos fundamentales, que es el que se obtuvo y deben tener vigente, puesto que la convocatoria es la de retos del año 2018, y al que antes de referencia, que era la adaptación del ordenamiento español a la jurisprudencia social del Tribunal de Justicia Europeo, que es, como he dicho, un poco el que inspiró también la continuidad mediante este proyecto para valorar cómo estaba siendo recepcionada toda esa jurisprudencia por los tribunales españoles. Bueno, Yolanda nos va a hablar sobre la discriminación por asociación. Creo que es un tema muy interesante, al que se ha referido ya también la Raquel Vicente. Ahora voy a cerrar un chascarrillo así para liberar un poco lo esto. Hoy estamos 3 Vicentes aquí, pero no tenemos nada que ver. Esto no es una endogamia universitaria. Quizá ahí en muy lejanos tengamos algún parentesco, pero no somos parentescos. Quiero dejar eso claro porque se me parece que podemos ser parientes, pero es que hoy hemos convergido hasta 3 Vicentes, pero no, nada tenemos que ver entre nosotros, el ser compañeros. Bueno, pues dicho lo cual, gracias Yolanda por aceptar tan amablemente la participación en este proyecto y por ilustrarnos sobre este tema, que por cierto aprovecho para felicitarla, puesto que Yolanda con este mismo tema ha sido ganadora en la convocatoria de este año del premio prestigioso del Centro de Estudios Financieros de la convocatoria de Derecho Laboral. Y, por tanto, es un tema que domina sobradamente y que converja en definitiva pues, con el tema de los derechos fundamentales, que creo que, como ha quedado de manifiesto, es una de sus preocupaciones en el ámbito investigador. Gracias, Yolanda, y te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Tengo que agradecer sin duda a la profesora Arantxa Vicente su generosísima y más que excesiva presentación y por supuesto, su invitación para estar esta tarde con todos ustedes, con todos vosotros. Agradecimiento que extiendo también a los profesores
Fernando Vicente Pachés, Inmaculada Ballester. Para mí es un lujo estar esta tarde aquí, así que soy yo la que agradece esta oportunidad de poder compartir mesa con estos ponentes extraordinarios de los que hemos aprendido esta tarde tanto. Y además que hemos visto que tenemos pues ese punto común de gusto y de afición por el estudio del derecho, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un tema desde luego inagotable que nos está permitiendo, pues entre otras cuestiones, tener la suerte de estar hoy debatiendo esta tarde. Yo reconozco que también me había planteado esa unión de Vicentes de esta tarde y si había un elemento común, pero veo que más allá del Tribunal de Justicia no existe, así que muchas gracias por la aclaración. Y aprovecho también para saludar pues, a muchos queridos compañeros que están con nosotros esta tarde como asistentes. Me habéis dejado muy complicada la intervención de esta tarde después de vuestras brillantísimas intervenciones. Aprovecho para felicitar a Ángel, que precisamente acaba de intervenir ahora mismo. Y sin más, yo me callo, pongo mi cronómetro porque me habíais pedido que no me excediese de 30 minutos, con lo cual intentaré no hacerlo. A ver si ahora tengo suerte. No me digáis que no. ¿Puedo compartir? Pues no me deja. Cuando antes habíamos ensayado y sí que dejaba compartir pantalla, pero bueno, no sé qué mala suerte tengo yo. ¿Tienes abierto el PDF en la pantalla? Sí. Pues con eso tendría que reconocértelo. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Y tienes que seleccionar, en la parte superior te dejará el desplegable seleccionar el documento. A ver, un momentín. A ver si ahora es posible. Pues no. Vaya. Un momentín solo. Sí, ya está. Ay, no. Me hizo aquí una cosa rara y... Ahora sí que has llegado a entrar, ¿eh? He llegado a entrar, lo que pasa es que... Sí. Ahora ya me deja. Perfecto. Si no pasa nada, la veríamos sin PowerPoint. Ahora sí. Tengo PDF, con lo cual, pues yo creo que así vamos salvando las circunstancias. Entonces, efectivamente, como comentaba antes la profesora Arantxa Vicente, mi tema de intervención de esta tarde es precisamente el derecho a la no discriminación por asociación. Es una cuestión puramente jurisprudencial, o una interpretación puramente jurisprudencial, como vamos a ver dentro de un momentito, que realmente pues le debemos en su mayor parte a la grandísima contribución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y a su recepción por los tribunales españoles. Yo simplemente pongo aquí lo que nunca se debe hacer, que es una diapositiva llena de letra, pero solamente para recordar esa recepción por parte de nuestro artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, de ese derecho a la no discriminación en las relaciones laborales, donde simplemente quisiera llamaros la atención a que se recoge en el apartado primero esa no discriminación por razón de, que luego veremos la importancia que tiene esta expresión, las distintas causas de discriminación posibles, pues edad, discapacidad, etcétera, etcétera. Y además, pues quería destacaros que, como siempre sucede, también en este artículo estamos acostumbrados a ver que a una persona le discrimina por su sexo, por su raza, por su situación o circunstancia de discapacidad, pero en este caso de lo que vamos a hablar cuando nos referimos a la discriminación por asociación es precisamente de la discriminación que sufre alguien que no tiene ninguna de estas condiciones, pero a quien se le discrimina o se le trata desfavorablemente por su relación con otra persona que sí las posee. Básicamente, pues aquí traigo la definición que la jurisprudencia nos ha ofrecido de ese concepto de discriminación por asociación, que además, por ser un concepto jurisprudencial, no tiene ni siquiera una denominación uniforme. La podréis encontrar en las distintas resoluciones judiciales referida como discriminación por asociación, pero también como discriminación refleja, discriminación por vinculación, discriminación per relationen, discriminación por irradiación, es decir, son múltiples nombres. Todos ellos nos llevan al mismo contenido,
que es el caso de una persona a la que se le trata de manera menos favorable por su vinculación o asociación con otra. Con otra que tiene un rasgo discriminatorio, un rasgo que tradicionalmente se asocia a las conductas discriminatorias. Esa definición jurisprudencial solamente se ha visto trasladada a una norma, que es precisamente esta Ley General que regula los derechos de las personas con discapacidad del año 2013. Entonces, su artículo 2, el apartado E, recoge como concepto la discriminación por asociación expresamente, en este caso, referida exclusivamente a la discapacidad, cuando esa persona o grupo en el que esa persona se integra, pues es objeto de ese trato discriminatorio por su relación con otra por motivo, por razón de discapacidad. Es la única norma que hasta ahora ha recogido expresamente esta figura, con lo cual lo único que tenemos de ella es el tratamiento que las distintas sentencias y la distinta jurisprudencia pues ha ido realizando sobre o ha ido construyendo ese concepto de discriminación por asociación. Esta es la primera sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos ha traído precisamente ese concepto. Es la sentencia estrella porque a ella se refieren absolutamente todas las sentencias españolas, al menos las que yo pues, he podido consultar o de las que tengo noticia, sobre discriminación por asociación. Hay más. El Tribunal de Justicia veremos ahora que no ha dictado solo la sentencia Coleman, sino que hay otras, pero nuestros tribunales se han quedado con ella. Es la primera, es la que la ha puesto sobre la mesa y es la que más repercusión ha tenido entre nosotros. Esta sentencia, bueno, ya no es reciente, es una sentencia de 2008 y trataba el caso de una trabajadora que era a la vez madre y principal cuidadora de un hijo con un alto porcentaje de discapacidad. Un hijo que requería cuidados constantes y que por ese motivo pues, obligaba a su madre, que era trabajadora de un despacho de abogados inglés, a ausentarse frecuentemente, a pedir ciertos permisos, a pedir reducción de jornada, a pedir adaptación horaria. Eso llevó al bufete a proponerle su dimisión voluntaria. La trabajadora aceptó, no le quedó mucha otra opción que hacerlo y un tiempo después, unos meses después, presentó demanda por despido discriminatorio, alegando precisamente que se le despedía por razón de discapacidad. De ahí que esta sentencia, la sentencia Coleman, haya sido también la primera en aplicar esa directiva 2078, precisamente no en relación con la discapacidad sufrida pues, por las personas discapacitadas, sino por razón de discapacidad de quien no tiene esa condición. En este supuesto se ofreció además también por parte del Tribunal de Justicia una interpretación completamente novedosa del artículo 13 del tratado. Lo principal, se nos dice aquí, no es los sujetos protegidos por esta condición, sino que lo que verdaderamente importante, nos dice esta sentencia, es la protección de las causas de la discriminación. Por tanto, siempre se dice que esta sentencia pasó de lo que sería una protección de la discriminación intuito personae, hasta ahora eran las personas las que estaban protegidas, hacia una interpretación intuito materiae. Es realmente la causa lo que importa, no quien la posee. Y además esta sentencia, tiene otra particularidad y es la de crear como una tercera categoría discriminatoria. Hasta ahora nos movíamos ya con facilidad entre esos conceptos de discriminación directa o indirecta, que también le debemos al Tribunal de Justicia, y a través de esta sentencia el Tribunal de Justicia, dentro de esos conceptos de discriminación directa o indirecta, nos habla también de la discriminación directa por asociación o indirecta por asociación. En este caso, en la sentencia Coleman, por supuesto, se entendió por parte del Tribunal de Justicia que la señora Coleman había sido discriminada por asociación y nos daba tres elementos fundamentales para apreciar esta figura. Nos dice que hay discriminación por asociación precisamente por la estrecha vinculación personal que existe entre la persona, en este caso discriminada, que era la señora Coleman, y la persona titular de la causa discriminatoria, titular de la discapacidad, que era su hijo. La vinculación estrecha está clara, era la madre, la cuidadora. Es un supuesto, en este caso, de discriminación individual, una discriminación que afecta solo a la señora Coleman y, además, un caso de discriminación directa. En principio, parecía que la discriminación por asociación quedaba limitada a estos casos, discriminaciones individuales y directas, hasta que llegó en 2015, bastantes años después, otro caso del Tribunal de Justicia, el caso Chez.
Esta sentencia, la particularidad que tiene es que además no pertenece al ámbito del derecho del trabajo. Es una sentencia dictada más bien en otra materia, si queremos, de consumo. Y ya no se hablaba tampoco de discriminación por discapacidad, sino discriminación por origen racial. Aquí lo que se impugnaba era por parte de una vecina, que era la señora Nikolova, es una vecina titular de un pequeño establecimiento en un barrio habitado pues mayoritariamente por personas de raza gitana, era uno de los grandes barrios gitanos de Budapest, decidió demandar a la compañía de la luz, CEZ, porque resultaba que en ese barrio los contadores de electricidad, tema especialmente sensible además en los tiempos en los que nos movemos, cuando hablamos precisamente de la posibilidad de controlar nuestro consumo de la luz y nuestra factura de la luz, pues en ese barrio esos contadores se habían colocado a una altura de 7 metros, a una altura pues elevada en los postes de la luz. ¿Por qué motivo? Pues precisamente porque la compañía lo que alegaba era que en el pasado pues estas personas de etnia gitana habían provocado muchos problemas en relación con esos contadores, manipulándolos, tergiversando las mediciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, por razones de seguridad y de buen funcionamiento, se habían visto obligados a colocar los contadores a esa altura, haciendo prácticamente imposible que ninguno de los clientes pudiera comprobar el consumo exacto. En cambio, en otros barrios de la misma ciudad que no estaban habitados mayoritariamente por personas de etnia gitana, los contadores estaban cómodamente instalados, pues bien en las viviendas, bien en las fachadas de los edificios, a una altura de 1,5 metros que permitían controlar perfectamente esta cuestión. Entonces, esta señora Nikolova, esta vecina, lo que hizo fue presentar precisamente su demanda alegando discriminación por asociación, que acabó convertida en una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y permitió la entrada de ese concepto de discriminación por asociación en el caso de la discriminación indirecta, ya no directa como en el caso Coleman, porque aquí realmente no existía el fundamento de la discriminación directa propiamente dicha y además también se superó la idea de discriminación individual, porque aquí lo curioso es que afectaba a un colectivo, es decir, afectaba a los habitantes de ese barrio que no tenían esa etnia gitana, que era lo que provocaba precisamente la conducta discriminatoria por parte de la empresa. Y nos añade también un elemento importante, y es que la víctima de una discriminación por asociación, nos dice el Tribunal de Justicia, no tiene que ser identificable. Es decir, son todos aquellos que sufren daños colaterales derivados de una conducta discriminatoria. Por lo tanto, ya no tenemos por qué saber con nombres y apellidos pues, todos los afectados por esa conducta para que ésta pueda ser real. Y el tercer y último supuesto, la tercera y última sentencia del Tribunal de Justicia que ahondó y que realmente a día de hoy pues, constituye la interpretación más extensa de discriminación por asociación con la que contamos, es el caso, a ver si lo digo bien, el caso Hackelbracht, donde ya se habla de discriminación por asociación en materia de tutela judicial efectiva. Esta sentencia sí que ya es más reciente, es del año 2019, tiene un origen laboral y ya se refiere a una directiva distinta pues, a las otras dos. Vemos que en cada una de estas sentencias la discriminación por asociación se cuela en 3 directivas distintas. Por lo tanto, no es un concepto ceñido como se pensó en su momento con Coleman a la directiva 2078, sino que es ampliable, es un concepto transversal que afecta pues, a cualquier directiva respecto de la cual pues se pueda observar cualquier tratamiento discriminatorio. Esta tuvo lugar con relación a una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo que la señora Van den Boom, que era trabajadora pues, de una empresa de ropa, realizó a la señora Hackelbracht. La señora Hackelbracht, a pesar de ser pues, la candidata más adecuada para el puesto de trabajo, o por lo menos así lo comunicó la señora Van den Boom posteriormente a su empresa, resulta que estaba embarazada. Ese embarazo se lo comunicó a su entrevistadora, la señora Van den Boom tomó nota y una vez terminada el procedimiento de entrevistas le comunicó a la empresa que su candidata era la señora Hackelbracht. ¿Qué sucedió? Pues que la empresa muy imprudentemente le comunicó a la señora Van den Boom a través de un correo electrónico que de ninguna manera pensaba contratar a esta candidata precisamente por razón de su embarazo.
La señora Van den Boom le respondió a este correo electrónico con otro correo en el que le hizo notar pues, lo desacertado de esta decisión y que el embarazo no podía ser causa suficiente para denegar la contratación. En resumen, la señora Hackelbracht no fue contratada y la señora Van den Boom fue despedida 6 meses después, cuando en el medio se había iniciado pues, un procedimiento de investigación sobre una discriminación por razón de sexo sufrida por la señora Hackelbracht. En ese procedimiento de investigación, la señora Van den Boom había intervenido como testigo. Con lo cual aquí se presentaron 2 cuestiones, una discriminación por razón de sexo por parte de la señora Hackelbracht por razón de embarazo y una discriminación por asociación por la señora Van den Boom, alegando que se le había discriminado porque había intervenido como testigo en ese procedimiento de investigación. El problema que se planteó aquí es que de acuerdo con la legislación belga, que es la que rige en este caso, el testigo es una figura realmente cualificada porque para ser considerado como tal es necesario que esa persona hubiera declarado o bien en un procedimiento judicial o bien en un procedimiento oficial. Aquí lo que sucedía es que la reclamación que se había presentado y ese testimonio por parte de la señora Van den Boom se había llevado a cabo ante el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y por lo tanto no se consideró que la señora Van den Boom pudiera ser calificada como un testigo realmente y eso le privaba de protección alguna desde el punto de vista del derecho a la garantía de indemnidad. El Tribunal de Justicia, cuando conoció de esta cuestión, pues amplió mucho más de lo que había hecho hasta el momento ese concepto de discriminación por asociación. Si en Coleman nos pedía, como vemos ahí, una estrecha vinculación personal, que luego ya en Chez se extendió a todo aquel que sufra daños colaterales, aquí en Hackelbracht, como vemos, es digamos que protege a todo aquel que sufra una represalia como consecuencia de una reclamación presentada por otro trabajador. Atención en lo que a nosotros nos importa, planes de igualdad y protocolos en materia de acoso, porque cualquiera que haya sufrido una represalia derivada de su participación, del modo que sea, de su apoyo, de su ayuda, de su asistencia, de su declaración, en un proceso relacionado con la discriminación sufrida por otro trabajador, nos dice la sentencia Hackelbracht que tiene derecho no solo a protección, sino que tiene derecho a la misma protección que el trabajador que ha sido discriminado. Con lo cual, la amplitud que esta interpretación le da a esta protección es inmensa. De nuevo volvemos a un caso de discriminación individual y de discriminación directa, pero que se extiende, pues como vemos, mucho más allá de lo que hasta entonces se extendía la discriminación por asociación y que a nosotros en España pues nos abre un ámbito enorme, sobre todo en estas materias, porque es cierto que nuestra configuración de la garantía de indemnidad no siempre cubre todos los supuestos que sí quedarían cubiertos por esta nueva interpretación de la discriminación por asociación. ¿Y cómo ha repercutido esto en España? ¿Qué han hecho nuestros tribunales? Pues nuestros tribunales, poquito a poco, desde el año 2011 fundamentalmente, que hasta donde yo tengo conocimiento, es la primera sentencia que abiertamente reconoce un caso de discriminación por asociación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, han ido acogiendo, ya digo, poquito a poco, esta construcción jurisprudencial. Todas las sentencias o casi todas las sentencias dictadas hasta el momento, al menos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, han tenido lugar con ocasión de despidos, ¿no? Casi siempre pues, el trabajador despedido alega la existencia de discriminación por asociación y sobre ello se pronuncian los Tribunales de Justicia. Es difícil y quizá el motivo de que se haya recogido con esa lentitud también deriva de que al tratarse de una construcción jurisprudencial en muchas ocasiones los trabajadores desconocían su existencia, con lo cual eran ellos mismos los que impugnaban el despido no como discriminatorio, porque no eran conscientes de que estaban siendo víctimas de una discriminación por asociación, sino como despido improcedente. Y eso dificultó en ciertas ocasiones que los propios tribunales pudieran hacer uso de esta figura o aplicarla en toda su extensión. Yo de toda la jurisprudencia y la doctrina judicial que hasta el momento existen en este ámbito, me he centrado, por razón de tiempo, en lo que me parecen pues, las sentencias más relevantes. Sobre todo
en la sentencia 71/2020 del Tribunal Constitucional, por razones obvias. El Tribunal Constitucional ya recoge la figura de la discriminación por asociación, que califica él como discriminación refleja. Esta es la denominación que plantea. Es decir, ya no se trata de una cuestión debatida a nivel de tribunales superiores de justicia, sino que ya llega por fin en el año 2020, en junio, al Tribunal Constitucional. En sus historia, el Tribunal Constitucional ofrece por fin una nueva interpretación de ese concepto discriminatorio distinta a la que nos había venido ofreciendo hasta ahora, y amplía, además, con ella el ámbito de los derechos fundamentales. A ella se refirió antes Raquel Vicentes, precisamente una sentencia dictada, pues, curiosamente, en el ámbito contencioso administrativo. Su origen no tiene origen laboral, relativa, pues, vamos a poner aquí, a un hospital en el País Vasco, en el cual, pues, se regía por un determinado acuerdo regulador de sus condiciones de trabajo, dentro del que se regulaba una licencia por enfermedad grave o por hospitalización. La hermana de una trabajadora de ese hospital, pues, da a luz, y la trabajadora solicita este permiso. ¿Qué sucede? Que, de acuerdo con un criterio adoptado por la comisión paritaria sobre ese acuerdo regulador, el parto no daba lugar a este permiso, ¿no? Sino que daba lugar a otro permiso propio por parto. Curiosamente, como puede comprobar también el Tribunal Constitucional, cuando se habla de hospitalización, la hermana de esta trabajadora estaba hospitalizada por razón de parto, pero hospitalizada. Solo se requería, para disfrutar de este permiso, el certificado de hospitalización. Sin embargo, cuando se hablaba de parto, se requería algo más, se requería el justificante, acreditación de que se trataba de un parto. Con lo cual se impedía que los trabajadores de este hospital pudieran disfrutar del permiso correspondiente para atender a sus familiares, en este caso sus familiares mujeres, que habían dado a luz. En este caso, el Tribunal Constitucional ve una doble discriminación. Una discriminación por razón de sexo para los familiares, las familiares en este caso, hospitalizadas por razón de parto, porque no pueden tener suficiente atención por parte de sus familiares trabajadores del hospital, ¿no? Porque se les deniega la posibilidad de disfrutar de ese permiso. Y además, lo que a nosotros nos interesa aquí ahora, se aprecia también una discriminación refleja, es decir, una discriminación por asociación, por razón de sexo, a esos trabajadores familiares de las mujeres que daban a luz, ¿no? Porque a ellos se les priva del derecho a cuidar o atender debidamente a este familiar, ¿no? Con lo cual, pues en este caso ya el Tribunal Constitucional admite plenamente la existencia, reconoce plenamente esa figura de la discriminación por asociación. No fue el único. 2020 en este sentido fue un año prolijo, no lo fue para otras cosas, pero sí lo fue para esta jurisprudencia, porque también el Tribunal Supremo admitió el concepto de discriminación por asociación en una sentencia relativa también al disfrute de prestaciones en favor de familiares. Esta sentencia, como antes nos recordaba también Raquel, está dictada por la magistrada Lourdes Arastey, una activísima en la implantación de la jurisprudencia del Tribunal Superior, perdón, del Tribunal de Justicia, y también en materia de integración de la perspectiva de género en la interpretación de las normas. Y combinando ambos elementos, reconoció la existencia de discriminación por asociación en relación con la interpretación ofrecida hasta el momento de la Ley General de la Seguridad Social. De acuerdo con esta legislación, no tenían acceso a la prestación en favor de familiares aquellos familiares de una prestación o SOBI. En este caso, de lo que se trataba era de la hija de una señora fallecida que quería acceder, pues, a una pensión de orfandad derivada precisamente del fallecimiento de su madre. Y su madre había sido beneficiaria de una prestación SOBI. De acuerdo con los términos en los que está redactada nuestra Ley General de Seguridad Social, esta mujer no tendría derecho a acceder a esta prestación porque, como ya dije, pues quienes percibían una prestación SOBI están excluidos de este derecho. Y aquí el Tribunal Supremo
reconoce pues, la existencia de una discriminación por asociación en esta interpretación. ¿Por qué? Pues porque obviamente la mayor parte de los beneficiarios de prestaciones SOVI son mujeres, ¿no? Por las circunstancias sociales y por las circunstancias económicas vigentes en aquel momento que las convertían pues, estadísticamente en la población mayoritaria perceptora de estas prestaciones. Con lo cual, se está discriminando a estas personas, a estos beneficiarios de estas prestaciones y por asociación a sus familiares que, llegado el momento, quieren solicitar una prestación en favor de familiares que no se concede. Con lo cual, a partir de esta sentencia, se cambia completamente la interpretación de esta norma para entender que también quienes eran beneficiarios de una prestación SOVI pueden dar lugar a estas prestaciones en favor de familiares. Recientemente, ya digo recientemente por no extenderme más en relación con el tratamiento de esta figura por parte de los distintos tribunales superiores de justicia. Yo voy a barrer para casa, sentencia de 16 de abril de 2021, donde además se cambia la interpretación de la protección o de la no discriminación por razón de embarazo en materia de despido. Como decía antes, la mayor parte de las sentencias dictadas por parte de los tribunales superiores de justicia en discriminación por asociación tienen que ver con el despido y en este supuesto también. En este caso se trataba de un trabajador que comunica a su empresa a través de WhatsApp, lo cual también da ocasión al Tribunal de Justicia a enzarzarse en esta cuestión tan interesante y tan polémica de la admisión del WhatsApp como medio de prueba en materia de despido, pero le comunica a su empresa por WhatsApp que su mujer había dado a luz y ese mismo día ese trabajador es despedido. Es despedido además por disminución continuada y voluntaria de rendimiento. Lo que sucede es que inmediatamente la empresa reconoce la improcedencia de despido y pone a disposición del trabajador la indemnización, con lo cual esta circunstancia en muchas ocasiones es vista también por los tribunales superiores de justicia como un indicio de discriminación. Uno de los principales problemas, en los que no puedo entrar por razones de tiempo, pero uno de los principales problemas que plantea la discriminación por asociación cuando se lleva ante los tribunales es la prueba. Si ya es difícil probar una discriminación cuando es una persona la que sufre propiamente la característica discriminatoria, imaginemos lo que supone cuando no la sufre. Y cuando lo que tiene es que alegar que se le ha discriminado por su relación con otra que sí tiene esa causa discriminatoria. Entonces, en este supuesto, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia reconoció que el despido sufrido por este trabajador debería ser calificado como despido discriminatorio por asociación, porque, como vemos ahí en ese párrafo entrecomillado, vulneró el derecho de este trabajador a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo, por el embarazo, pero por el embarazo de su esposa. Con lo cual, el artículo 55.5 del Estatuto merece un nuevo giro interpretativo porque ya no solamente protege frente a los despidos discriminatorios que sufra la mujer embarazada, sino también hay que entender que protege a cualquier despido discriminatorio por razón de embarazo, ¿no? Con lo cual quedaría también protegido por él, aparte de la propia embarazada, pues la pareja, el marido o, digamos, cualquier persona que por su relación con la trabajadora embarazada pudiera sufrir un trato desfavorable en su empresa. Con la amplitud que se le está dando a través de esta sentencia a la figura de la discriminación por asociación en materia de despidos discriminatorios es también enorme. Se plantean también nuevos retos en relación con esta figura, nuevas cuestiones interesantísimas. Yo de nuevo vuelvo a traer o a barrer para casa. Tribunal Superior de Justicia de Galicia, también en abril del año 2021, de este mismo año. Y hablamos de la discriminación por apariencia. Si antes comentamos la discriminación por asociación, por razón de discapacidad, ahora rizamos un poquito más el rizo. Y ya hablamos de la discriminación que sufre una persona por su relación con otra que no es discapacitado, sino que parece discapacitado. En este supuesto también es un caso de despido y es un caso de despido que tiene lugar incluso con los accidentes de trabajo que comentábamos antes. Un trabajador realizando su tarea de reparto cotidiana lo atropella un coche en un paso de peatones. Inmediatamente lo llevan al hospital.
En el hospital el pronóstico es complicado porque tiene múltiples lesiones y no se sabe muy bien el tiempo que va a poder tardar en recuperarse de esas lesiones y en volver al trabajo. Es decir, un caso típico de lo que constituye la interpretación jurisprudencial de la discapacidad. Lesiones que le impiden desarrollar su trabajo con normalidad durante un tiempo que al menos es indeterminado. Esto se le comunica tal cual a su empresario, un empresario totalmente diligente, totalmente preocupado por su trabajador, que acude a visitarlo al hospital en el mismo momento en el que lo llevan después de sufrir el atropello. Y en cuanto se le comunica esto al empresario, lo primero que hace el empresario es despedirlo. El trabajador impugna ese despido alegando precisamente que se le despide por apariencia de discapacidad y, por lo tanto, también, en cierto modo, una discriminación por asociación, porque a él se le asocia con esos discapacitados, sin serlo, ¿no? En este caso. Se sabe que no es discapacitado porque posteriormente, al poco tiempo, se restablece, se le da el alta y puede volver al trabajo. Eso es lo que alegó la empresa para destruir la presunción de discriminación por discapacidad. ¿Cómo lo voy yo a discriminar por discapacitado cuando no lo está? Porque ya está de alta. Y lo que nos dice el Tribunal de Justicia de Galicia en este caso es, ojo, el momento en el que hay que ver si el trabajador está curado o no, no es el momento en el que se celebra el juicio, es el momento en el que se produce el despido. Y en ese momento en el que ese despido se produce, esta persona tenía todas las papeletas para aparentar sufrir una discapacidad. Y la última sentencia también del Tribunal de Justicia, que tampoco tiene naturaleza, laboral, sino que realmente tiene una naturaleza civil, está relacionada con un pasajero de un vuelo. Pasajero de un vuelo de una compañía belga a quien pues, se le realiza un control adicional de seguridad porque por su aspecto se le confunde con una persona pues, de raza árabe. Entonces, el comandante del avión ordena que se le haga pues, un doble control. Este trabajador no tiene nada que ver con lo que aparenta, es un trabajador, no es un trabajador, es un pasajero chileno que está nacionalizado pues, en Suecia y que, por lo tanto, se siente discriminado por asociación. ¿No? Discriminado por asociación también por razón de apariencia, porque por su aspecto físico aparenta tener una religión que él no tiene, con las connotaciones pues, que todos conocemos. Esta sentencia además es interesantísima por otro motivo, y es que ese pasajero demanda a la compañía aérea y la compañía aérea hace lo siguiente. En el momento en el que se celebra el juicio, lo que hace es allanarse y comunica que está dispuesto a pagar sin ningún tipo de discusión la indemnización que le pide el trabajador. Ahora bien, en ningún momento acepta su comportamiento discriminatorio. Está dispuesto a pagar la indemnización siempre y cuando no tenga que reconocer que su conducta ha sido discriminatoria. De acuerdo con la ley sueca, que es la que rige en este caso, ese allanamiento era vinculante para el órgano judicial, con lo cual una vez que el demandado se allana, el órgano judicial tiene que acatar esa decisión, pero por supuesto tenemos que traerla nosotros a colación y en relación con nuestro ordenamiento interno. ¿Sería posible que se plantease una situación así en el derecho español o en un proceso español? Una situación en la que un demandado por una conducta discriminatoria se allanase en juicio, reconociese la indemnización, pero en ningún momento admitiese haber vulnerado un derecho fundamental, es decir, el típico caso en el que el demandado no quiere continuar con el juicio y la manera de evitar que ese juicio se produzca es pagar la indemnización sin entrar en mayores cuestiones. Yo, evidentemente, aquí entiendo que no, es una opinión muy osada por mi parte, habiendo magistrados en la sala que, por supuesto, tienen muchísimo más conocimiento que el mío, pero entiendo que hay en este caso lo que sería un allanamiento parcial que en ningún caso exoneraría al órgano judicial de continuar conociendo la existencia o no de la conducta discriminatoria, pero que en todo caso pues es un tema muy bonito para el estudio y para el debate. Y ya, pues ya que me he excedido un poquito del tiempo que se me ha dado, pues agradezco muchísimo la atención, agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado aquí esta tarde. Y pues devuelvo la palabra para el debate, las preguntas o todo lo que se quiera plantear. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Ha sido realmente muy interesante. Aprovecho también para felicitar a los anteriores ponentes, que no había tenido ocasión de felicitarles. Y bueno, le cedo ahora la palabra a Yuma para que clausure la jornada.
Bueno, tampoco quiero yo excederme del tiempo que hemos propuesto para la jornada de hoy, pero por supuesto felicitar a los 3 ponentes. Creo que la experiencia ha sido fantástica. Hemos empezado con muy buen pie este ciclo de jornadas. Hemos contado con una magistrada que nos ha dado una perspectiva, una panorámica estupenda de todo lo que se está planteando todos en este momento. Después Ángel, la verdad es que nos ha también explicado maravillosamente la perspectiva desde el punto de vista de las modalidades contractuales temporales, también lo más reciente. Y bueno, como conclusión, Yolanda, que también ha hecho una exposición, yo creo que desde una perspectiva de la discriminación que es menos conocida por todos, claro, porque es absolutamente nueva, ¿no? Es una perspectiva que ella la verdad es que ha abordado con gran maestría y la verdad es que, bueno, pues mis felicitaciones a los 3 porque la verdad es que han sido 3 ponencias fantásticas y bueno, no sé si alguno de los que están en la sala, aprovechando que hay muchos magistrados, aprovechando que hay también algún alumno mío que seguramente no querrán participar seguro, pero bueno, este es un tema que precisamente de la contratación temporal vimos hace muy poquito, les estuve contando de Diego Forras y bueno, algo saben, ¿no? Si hay alguien que quiere hacer algún comentario, si quiere hacer alguna pregunta, la verdad es que tenemos aquí unos expertos estupendos para aprovechar la ocasión. No veo a nadie por ahí, no sé si vosotros veis, chicos. Por el chateo. No, preguntaba alguien, no perdona, pero he perdido el nombre, preguntaba si Ruth Ferrer pregunta si vayan a compartir las ponencias. Bueno, anticipo ya que el ciclo de conferencias luego va a ser objeto de publicación. Vamos a, cuando se termine no solo esta, sino las demás, todos los participantes en esta jornada nos mandarán un texto escrito y será publicado en una monografía que recogerá todas las intervenciones. Por tanto, en sí la publicación del documento de exposición, si los ponentes quieren compartirlo, pues no hay ningún inconveniente, pero vamos, que será objeto de publicación a final de año, con toda probabilidad. Bueno, pues nada, reitero nuestro profundo agradecimiento a los 3 ponentes, gracias a todos los asistentes también por estar ahí y por hacernos un poquito de caso en este tema que requiere tanta atención en este momento y que es necesario también dar a conocer a todo el público. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por la participación a los ponentes, sin los cuales no se puede hacer nada, claro está. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Un saludo.